España ancestral al Brasil, bueno, sí, ancestral por lo menos ufológicamente hablando. Lo que están contemplando son as máscaras do chumbo. Las máscaras, los antifaces de plomo. Quiero que los contemplen bien porque pocas veces se han observado así, con esta nitidez, con este detalle, con esta fiabilidad, o con esta fidelidad, mejor dicho, a lo que eran realmente y a lo que se encontró la policía en una de las escenas más dramáticas de la historia de los misterios en el continente americano. Verán, dos ufólogos, es decir, dos seguidores del misterio de los ovnis, mediados de los años 60, una época de gran pasión por estos temas y también por el espiritismo que en Brasil cumple un rol muy importante. Se convirtió todo esto en una especie de tabú del archivo ufológico de ese país que es como un continente que es Brasil, donde, como ustedes saben, hay de todo. Pero este caso fue complicándose cuando aparecieron autopsias, informes forenses. Fíjense bien en lo grotesco de estas máscaras que parecen casi de soldador, pero no son efectivas. Estaban colocadas sobre dos cadáveres. Tapaban la mirada de dos hombres que antes miraban al cielo. Ocultaban los ojos o sellaban un secreto de dos individuos que eran técnicos en telecomunicaciones y que fueron a un punto de Niterói llamado Morro do Vintém para morir. Para algunos, Viana Pereira fueron los investigadores que tenían un contacto previa cita, también muy de la época, es decir, una comunicación de algún tipo psicográfico, por espiritismo, y habían acudido a ese Morro do Vintém, una zona peligrosa, y habían aparecido muertos, pero óiganme, con estas máscaras de chumbo sobre las cabezas, sin heridas de ningún tipo y con la piel un poco rosácea. Y no precisamente por el efecto del tibio sol de aquel momento. Como si realmente hubieran estado muy próximos a algún tipo de maquinaria electromagnética, algún tipo de radiación desconocida. Esto en los 60 en Brasil provoca tal miedo que muchos investigadores empezarán a hablar de lo peligroso de estos temas. Medio siglo más tarde del caso de las máscaras de plomo, de los suicidas del plomo, de los ufólogos muertos con este antifaz, se reabren investigaciones y hay dos vías, hay dos visiones, una humana, otra misteriosa, las dos dramáticas, van a verlo. El caso brasileño de las máscaras de plomo pertenece a ese ámbito del misterio un poco oscurecido, extraño, donde no se ha ido a fondo, donde las perspectivas pueden ser muy diferentes. Por eso saben que de vez en cuando analizamos estos sucesos clásicos y ponemos como dos caras de la misma moneda. No quiere decir que una sea misteriosa y la otra menos. A veces el misterio está precisamente en la actividad humana, y en otras ocasiones el pozo se queda del lado de lo enigmático. ¿Qué les parecerá a ustedes a raíz de la investigación que vamos a hacer aquí, o de la reposición de casos en torno al tema de las máscaras de chumbo? Pues bueno, lo veremos en los próximos minutos, porque es intrigante el asunto. Pablo Villarrubia, compañero, como siempre, buenas noches. Muy buenas noches, Sammy Waker.
Un caso tremendo, ¿eh? Un caso tremendo. ¿Sabes lo que me impacta? Lo he comentado un poco, la tosquedad de esas máscaras de plomo. Son máscaras, yo diría, casi alquímicas, ¿no? La impresión que da que es algo, un tosco que remite al medievo. Y no solo eso, algunos expertos, algunos esoteristas, incluso el padre Quevedo, el mítico padre Quevedo, de que aquí hablamos, ¿no? El padre Óscar González Quevedo, español, que vivía en Brasil, que fue mi profesor de parapsicología, intervino en esa historia y le preguntaron, ¿y por qué estas máscaras? Y dijo, esto tiene mucho que ver con el esoterismo, con las máscaras que protegen al individuo, al esotérico, de los maleficios exteriores, de las malas vibraciones. O sea, Pablo, que la máscara no es una cuestión técnica que podía pensarse respecto a la biografía de estos hombres que estaban relacionados con el mundo, vamos a decir, de la electrónica, de la ingeniería. Quizás no lo ven tanto por ahí los expertos, sino como algo más simbólico. Exacto, dentro por lo menos del plan esotérico, que ellos estaban relacionados con espiritistas, umbandistas, que es una religión muy curiosa de Brasil, afro-brasileña mezclada con el espiritismo, con el catolicismo. Había también esa interpretación de que el plomo dentro de la alquimia tiene un papel muy importante. Recuerda la transformación del plomo en oro. Entonces, algunos interpretaban así, siendo que algunos ufólogos decían que no, que sería para proteger de la radiación del ovni que iban a encontrar en esa previa cita, porque así fue, ¿no? Así fue aparentemente, de que se iban a proteger de la radiación, la vista por lo menos, de las emisiones de aquel ovni para después establecer un contacto más directo. Pablo Vergel, sociólogo de cabecera, buenas noches, amigo. Buenas noches. Luego vamos a recordar algunos casos que pueden ser paralelos, porque Pablo, tú como brasileño y como hijo de la ufología brasileña, esto representa los casos de muerte en España de ufólogos, de investigadores, de seguidores, generaron una especie de ondas de choque tremendas, ¿no? Porque muchas personas fueron conscientes del peligro de la ufología. De alguna manera, Pablo, la sensación de que tocábamos un tema muy serio. Ahora veremos los misterios grandes del tema máscaras de chumbo, que nos lo radiografíe Pablo, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas raras hay en este lugar de los hechos? Pero cuando vamos a las crónicas de ufología de aquel tiempo, a las cartas al director, a lo que se hacía en aquella época que no había redes sociales, en Karma 7, en algo, la aparición de ufólogos muertos, por la circunstancia que sea, y encima en estas circunstancias que hay casos calco en España, indican que la ufología puede ser peligrosa, es toda una corriente, ¿no? Y en cierta manera es verdad que luego también se creó un cierto vacío alrededor de estos casos, porque por un lado había gente que no quería que se asociara a la ufología con este aspecto siniestro, ¿no? Y luego por otro lado pues también había gente que veía que esto provocaba cierto rechazo, ¿no? Y entonces, bueno, eran temas incómodos, ¿no? Que muchas veces se ha pasado un poco de puntillas, ¿no? Y fíjate qué interesante, Pablos, fijaos qué interesante. Esa especie de conjunción en los años 70, aquí vamos un poco antes, en el caso de las máscaras de chumbo, entre los ufólogos, se pretenden ser ufólogos, incluso acercarse a la ciencia, examinar esto como algo lejano, seres extraterrestres que de alguna forma pasan, nos vigilan, o aterrizan, o se llevan unas plantas, es algo un poco todavía lejano. Aséptico. Escéptico, científico. Sí, sí. El miedo que daba, sin embargo, cuando el testigo tenía algo que ver ya con ese fenómeno, o ese fenómeno le llamaba, o ese fenómeno acudía a una cita, o ese fenómeno te mataba. O sea, contactados, abducciones, muertes. Esto era una cosa que irritaba, es decir, separaba un poco del anhelo científico que siempre ha tenido cierta ufología, de que esto se estudie en las universidades. Esto era otra cosa, amigo. Había una relación entre el testigo y el fenómeno. ¿Cuál es la radiografía que tenemos que conocer todos del lugar de los hechos, del terrible caso, no tan conocido en España, de las máscaras de chumbo, Pablo? Sí, chumbo, explicando a la gente en portugués, es plomo, ¿no? Lógicamente. Y el tema que yo estuve la primera vez, años 90 allí, y después hablamos en Milenio 3, ¿te acuerdas? Creo que en 2002 contamos el caso, la historia. Eso está en Río de Janeiro, estado de Río de Janeiro, y está a pocos kilómetros de una ciudad dormitorio que se llama Niterói. Hay un puente muy largo que une, ¿no? En aquella época no había, me parece, en balsas, que tenías que ir de Río de Janeiro, ciudad, hasta Niterói. Bueno, Niterói era un lugar bastante, digamos... deprimido, selvático en aquella época, y cuando fui en el 90 y tanto, cuando llego allí, yo les digo, mira, quiero ir al Morro do Vintém,
¿no? Morro, porque allí son los cerros, lo llaman morro, esos cerros, estas colinas, ¿no? Tan típicas de Río, graníticas, ¿no? Y quiero subir allí para ver si hay alguna cosa, no sé, investigar algo. Y se rieron de mí, me dijeron, usted está loco, eso está tomado no solo por las favelas, como por el narcotráfico. Territorio tabú, nunca mejor dicho, ¿no? Totalmente, porque dijeron, mira, si vas allí eres hombre muerto, prácticamente me dijeron eso. Entonces yo entrevisté en los años 90 a algunos de los principales investigadores del caso, Irene Granchi y tal. Bueno, el lugar, el entorno, es un entorno selvático. Parece que hoy sigue la selva en la parte superior y allí arriba, o sea, tuvieron estos hombres, tanto Miguel José Viana como Manuel Ferreira da Cruz, debieron tardar casi 2 horas para subir en aquella época y casi, a lo mejor ya había un camino abierto a golpe de machete. Madre mía, tuvieron que hacer una peregrinación, exacto, curiosamente como los casos españoles, tuvieron que ir a un punto determinado. Era muy aislado, era una zona que ya se conocía, allí dicen desova de cadáveres, o sea, un lugar donde despejaban cadáveres, ya en aquellos años 60, y punto de cita entre narcotraficantes, y lugar precisamente de eso, tiraban a los muertos que mataban por allí, los tiraban. Entonces no era un lugar muy agradable, y esta gente no sabe por qué eligen ese lugar. Ellos llevan unos papelitos, eso es muy interesante, unos apuntes que después la grafología detecta que era de Miguel José Viana, el más mayor, bueno, tenía 34 años, Manuel tenía 32, y supuestamente el más inteligente de todos, el que tenía contacto con el espiritismo, era muy inteligente, más de lo que se cuenta, y que la policía decía que eran simples técnicos electrónicos que arreglaban televisores, no. Y entonces estos dos jóvenes, claro, ellos llevan, cuando descubren sus cadáveres, la policía allá arriba, que también les costó, fue a cabo de 3-4 días casi que encuentran los cadáveres, ya estaban... hay un detalle curioso, ya estaban descompuestos, en proceso de descomposición, pero ningún rasguño ni ningún urubú, que son los buitres de allí, que lo conozco muy bien, ninguna marca, o sea, ninguna mordedura de un roedor, aquello es selva, hay animales de toda clase que podían haber devorado en el primer día aquellos cuerpos. Pues esto es muy curioso, Pablo, porque uno de los grandes clásicos, y Vergel lo sabe muy bien, uno de los grandes mitos o verdades o realidades paralelas del mundo del misterio, yo lo he vivido, Pablo también, es que esos casos, por ejemplo, de animales mutilados que tienen que ver con extraños visitantes de la noche, vamos a llamarlo así, sea humano o no, luego las comandas inmensas de aves de rapiña o los ratones no van a esos cadáveres. Esto es algo que yo he entrevistado a los ganaderos en Segovia, en Navarra, cuando hubo casos muy raros. Los animales que tienen que ver ahí un festín rechazan ese tipo de... como si estuvieran imantados y rayados por algo, ¿no? Es un clásico, ¿no? Absolutamente clásico. Es cierto, muy buena observación, es verdad, por eso mismo. Y curioso porque eso me lo dice un reportero llamado Saulo Gómez, que era una especie de Paco Pérez Avellán brasileño, el maestro de los crímenes, que era mi amigo en los años 90, y me entrevistó y él me contó su investigación en aquella época, me dijo eso. Pablo, lo que me llamó la atención es que esos cadáveres los animales estaban respetaban. Y dejaron huellas. Después, Pablo, me gustaría que comentara lo de Jacques Vallée también, nuestro compañero, nuestro amigo Pablo. Pero fíjate, las imágenes son muy impactantes, sí, pues mostraremos. A mí me impactaron mucho los cuerpos. La primera vez que yo las vi fue en esos reportajes tuyos. Exacto, aquí en la revista Enigmas de la época, mira las máscaras, y a mí me llamó la atención los cuerpos aquí tumbados, mirando, los encuentran como mirando hacia arriba. Y uno de ellos estaba con una máscara sobre el rostro, creo que de Miguel, llevaba un antifaz más bien, ¿no? Parece un antifaz, y de Manuel estaba al lado, en su mano derecha. Entonces, y lo más interesante, los apuntes que llevaban. Entonces uno de los papelitos decía lo siguiente, ponía, muy telegráficamente, 16:30 horas, están en lugar determinado. Lugar determinado sería allá arriba. Se retrasan, llegan más tarde. 18:30, ingerir cápsula. Enseguida, tras efecto, esperar señal. Y enseguida, máscara. O sea, todo una secuencia, tomar la cápsula, tras un efecto, ¿qué efecto de la cápsula? Esperar una señal. ¿Qué señal? Una señal cósmica, no sabemos, del cielo, y finalmente la máscara. Queda muy claro por este apunte hecho por la mano de Miguel. ¿Era un encuentro previa cita, por tanto, Pablo? Esto no cabe duda, Parece es decir, la sensación del contactado, o de alguna manera ellos sabían que iba a pasar algo relacionado con los ovnis. Lo que no hemos tenido nunca, que yo sepa, bueno, ha habido casos como en la Guyana, en el suicidio, donde se ingiere una cosa, o incluso, no recuerdo si en la célebre secta suicida de Heaven's Gate. Sí, claro,
toman el veneno que les envenena. En este caso, Pablo, ¿se sabe algo de la causa de la muerte? ¿Qué es? Bueno, eso es lo más complicado porque... Aparecen dos investigadores jóvenes, sanos, con unas máscaras de plomo, esperando un ovni y muertos, pero no hay heridas. Claro, llegan al instituto, allí llama Instituto Médico Legal, a la morgue donde está el médico forense, donde hacen las pruebas. El médico forense no está, hay una serie de irregularidades. No encuentran nada, pero claro, las condiciones eran precarias, con todo eso que te estoy contando, poco podían ¿No había descubrir. agresión externa? No había, eso sí, que los cuerpos se pudieran ver porque estaban relativamente bien conservados, porque le echaron mucho formol, ¿no?, a los cuerpos. No había, por ejemplo, pinchazos. ¿En la piel había algo, Pablo? Era una piel rosácea. Esto es. Eso sí, la piel era muy rosácea, algo sí que era muy extraño. Pero lo curioso, y lo sabéis, que un año después piden, ahí sí que hubo interés de la policía después. Hubo una cosa muy rara, la familia quería que rápidamente enterrar los cuerpos, entonces no se pudieron proceder a más análisis. Son inconcluyentes, sí. Claro, y entonces un año después exhuman los cuerpos allí en Campos, ellos vivían a 300 kilómetros al norte de Janeiro, exhuman esos cuerpos y atención, los encuentran muy bien conservados, claro, pero ahí se dieron cuenta que les pusieron tanto formol para que no oliera mal. Tampoco descubrieron nada, la segunda. Pero atención, ahí sí que llevaron restos de la ropa, del cabello y osamenta, unos dicen que también del cerebro, y que se lo llevaron a São Paulo por indicación de un agente del FBI, que era un tal Mr. Eckhart, que había venido a Brasil para orientar a la policía de Río de Janeiro a cómo torturar. Estamos hablando de la época de la represión. Además, después, podemos dar paso después a Luis Salamancos, que nos va a explicar un poco esa cuestión también de la autopsia. Estamos ante un caso histórico dentro del mundo de la criminología, porque aúna elementos de interés criminalístico como otros que podríamos definir casi de paranormales, ¿no? En este caso hubo de todo. O sea, realmente la investigación policial fue bastante negligente. Se llegaron a hacer incluso hasta 3 autopsias. El detective brasileño que investigó el caso y que hizo realmente de esto su vida, pues también apuntó a la hipótesis de un veneno, el curare, que es un veneno que se utiliza en Sudamérica, pero realmente pues yo lo descartaría porque el curare, pues para que produzca estos efectos, tiene que entrar directamente en sangre, ¿no? Cosa que no se produjo porque además no había heridas en los cuerpos, ¿no? Yo no lo tengo tan claro, por ejemplo, con el cianuro, ¿no? Con el cianuro probablemente pues habría que investigar más, ¿no? Este caso, yo os digo que tiene todos los elementos pues para que las personas interesadas en el mundo de la criminología y la criminalística pues puedan seguir indagando y probablemente algún día pues se puedan encontrar, como ha sucedido con otros casos históricos, se puedan encontrar alguna cosa que acabe aportando luz a esto. Tenemos la historia, queridos amigos, de 2 investigadores, o 2 contactados, o 2 personas interesadas en la ufología, que aparecen en la escenografía más extraña que nadie puede imaginar, en el territorio que ha descrito perfectamente Pablo Villarrubia, porque ha estado ahí, con estas máscaras de chumbo o de plomo, y esperando la señal. Con mucho menos se hace una gran serie, desde luego, evidentemente. Ahora vamos al otro lado. Tiene, ya saben, editor de Reediciones Anómalas, pone ahí Emisarios del Engaño, pone ahí Jacques Vallée. Jacques Vallée es un poco el gran maestro de la ufología francesa, uno de los grandes revolucionadores de la filosofía de la ufología, de qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué lo tienes ahí, Pablo? Bueno, porque como tú bien has dicho antes, Jacques Vallée era un astrofísico que se dedicó a estudiar, como tú has comentado, el fenómeno ovni desde una perspectiva racionalista. Él era astrofísico y de hecho se interesó por el fenómeno al observar, trabajando en un observatorio astronómico que veía ciertos fenómenos, ¿no? Y él se volcó, él intentó hacer un estudio científico y se dio cuenta que no llegó a ningún lado, ¿no? Y él, como tú bien has comentado, participaba de esta ufología racional, aséptica, que intentaba buscar una explicación. Académica. Sí, intentaba maridarla con la ciencia, ¿no? Buscar las ortotenias, buscar las frecuencias, clasificar el fenómeno, ¿no? Y como tú bien sabes, esta ufología le repelía todo lo que tenía que ver con el contactismo. Un contacto, un avistamiento con cita previa era un anatema.
y todo este tipo de manifestaciones, por así decirlo, más irracionales, pues estaban totalmente marginadas dentro de lo que se llamaba la ufología más ortodoxa. Era una parte donde parece que la parapsicología, el espiritismo, qué sé yo, lo extraño de la mente humana se juntaba al ovni, que para muchos era algo ajeno. ¿Qué pinta esto? Pero esto tiene una fuerza tremenda. Claro, pero Jacques Vallée llega un momento que agota el método científico, por así decirlo, todo es inconcluyente, y decide chapotear justo en esos charcos donde ya nadie quería ir. Y en el año 79 publica Emisarios del Engaño, donde dice: yo no voy a ya renunciar a la parte más irracional del fenómeno, sino que me voy a hacer pasar por un aficionado del mundo ovni y voy a infiltrarme en las sectas. Y es el libro Emisarios del Engaño. De hecho, ahí es ni más ni menos, él fue el primero que puso la alarma sobre la Heaven's Gate y sobre otras muchas sectas, que él detecta que hay una serie de grupos que pueden aprovechar el fenómeno ovni para captar a incautos y llevarlos o bien a ciertas prácticas destructivas que todos sabemos sobre sectas, o bien simplemente para estafarlos y desplumarlos, ¿no? Y Jacques Vallée recorre Estados Unidos y visita muchísimas sectas, algunas más simpáticas, otras menos. De hecho, hemos hablado de Heaven's Gate, que como vimos aquí en Cuarto Milenio acabó trágicamente, pero se da cuenta de que para entender lo ovni hay que sumergirse en lo irracional, no podemos quedarnos ya en la observación. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el caso de las máscaras de chumba, Pablo? Él, en el segundo libro, decide hacer un segundo libro que se llama Primero Dimensiones, y luego hace Confrontaciones, y decide que quiere hacer la investigación que ha hecho en Estados Unidos, pero a escala mundial. Y el primer sitio donde se va es a Morro do Winter, a Niterói. El libro Confrontaciones, que este año publicaremos, abre totalmente fascinado por el caso de las máscaras de plomo. Este gran científico, entre comillas, ¿por qué pone en su punto de mira de esa investigación mundial el caso de los dos muchachos de Brasil con máscaras de plomo? Porque ve un patrón. Son los emisarios del engaño. En otro capítulo que ya vimos aquí en Cuarto Milenio hablamos de esa cara B de la ufología con los servicios secretos, pero hay una cara B muy importante y muy siniestra, que es su relación con ciertos cultos y ciertas sectas. Más si cabe, además, el Jacques Vallée lo dice, no se puede desmarcar el fenómeno ovni del contexto social, y la ufología brasileña, como nos ha demostrado Pablo Villarruya muchas veces, es una ufología muy particular. Muy particular. Es muy virulenta y no se puede desligar de ciertas situaciones sociales que se viven en el país. Es como si se representaran patrones que se conocen muy bien, ¿no?, en esa sociedad. Y luego, aparte, que como muy bien ha explicado Pablo, se produce un maridaje y un sincretismo extraño, pues por ejemplo, entre lo nuevo, lo viejo, lo cristiano, lo nativo, la tecnología, lo esotérico. Todo eso es al final lo que Jacques Vallée empieza a ver que es un camino por el que tiene que discurrir. ¿Qué descubre o qué piensa Claro, del y caso? Lo primero, para él esto es un evidente caso de emisarios del engaño. Él piensa que estas dos personas fueron atraídas a este lugar por alguna razón, por algún tipo de recompensa. Parece ser que alguien les había tentado que sí eran. Luego Pablo nos puede hablar de una famosa cantidad de dinero que va circulando, que le iban a entregar a alguien que les había garantizado que iban a vivir un encuentro ovni, ¿no? O sea, que previa cita y previo pago. Previa cita y previo pago. Entonces, estas dos personas, aparentemente seducidas e inducidas por algún sujeto, hay algunos sospechosos habituales que luego Pablo comentará, les lleva a este sitio, un sitio aparentemente despejado y donde podrían llevar a cabo sus prácticas con cierta furtividad, y allí se produce algún tipo de incidente. Estas personas son engañadas, son desprovistas de su dinero y les fingen que ha habido un encuentro ovni y les roban su dinero, y para no dejar testigos los envenenan. La autopsia es inconcluyente, no sabemos muy bien qué les pasó. Pero Esta es la gran incógnita, ¿no? Jacques Vallée tenía claro, aunque luego veremos que hay una serie de elementos ufológicos propiamente dichos que pueden aportar alguna otra perspectiva, pero para él es un caso paradigmático de emisarios del engaño.
Jacques Vallée sospechaba, esto fue en el año 66, si no me equivoco. 66, o sea, estamos hablando de que muy temprano ya este tipo de... Pero él lo dice, en Brasil este tipo de situaciones no son tan inusuales. Existen muchos cultos que maridan cristianismo, como hemos dicho, con religiones, vudú o con otro tipo de animismo, otro tipo de religiones, y muchas veces en esos contextos también se producen este tipo de situaciones. Pablo, ¿algo para irnos hacia el lado del misterio? Sí, muy interesante. Bueno, Pablo siempre nos da información interesante, punto sociológico también, y esto engarza con otra cosa, con una entrevista que hice hace pocos días a Artur Ferreira, que descubrí por internet, una persona muy interesante, un escritor, investigador espiritista, kardecista. Sabes que en Brasil Allan Kardec, el espiritismo está muy difundido, y Artur me reveló cosas muy interesantes, pero muy interesantes en relación a lo que podrían estar trabajando en cuanto a esoterismo, espiritualidad, espiritismo, estas personas. Si quieres damos paso a lo que nos cuenta Artur Ferreira de Niterói, que vive en Niterói. La policía encontró en la casa de los dos jóvenes un libro titulado La vida en el planeta Marte y los platillos voladores. Estas dos personas quedaron muy fascinadas por esas supuestas revelaciones del libro que he mencionado y que no vacilaron en subir hasta la cima del cerro con la finalidad de mantener contacto con supuestos seres extraterrestres. Según he podido averiguar, es posible que ellos hayan podido frecuentar uno o más centros espiritualistas de tendencia africanista, umbandista, para recibir algún tipo de orientación para llevarles a actuar como actuaron. Yo supongo que en ese centro había alguna persona, algún frecuentador o incluso la misma persona que les llevó a practicar un ritual para visualizar a los extraterrestres, para que lograran contactar con los extraterrestres. Debía ser una persona de gran influencia. Bueno, Artur, como habéis visto, Artur, el Ferreira, este espiritista, nos contaba de que había un centro, digamos, de Umbanda, que esa religión afro-brasileña que comentaba, que es muy cerca de Morro do Vintém, y que parece que todo se tercia. Es posible que toda la trama o en la previa cita se hubiera organizado desde ese centro de Umbanda, donde el director y un ayudante, un extraño personaje de Letonia, que era el ayudante del dueño de este centro de Umbanda, hubieran urdido un plan para llevar a estos chicos allí arriba en este cerro. Un plan criminal. Criminal, posiblemente. Por el entusiasmo de esos jóvenes, año 66, quedan 3 para llegar a la Luna, la idea del contacto, ¿no? Está ahí. Exacto, muy exacto. Estamos muy cerca de ese periodo de la llegada del hombre a la Luna. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí la trama es muy confusa. No sabemos, posiblemente se ve aún unos días antes de que los dos electrotécnicos desaparecieran. Este letón, este personaje rubio, extranjero, aparece justo muy cerca del Morro do Vintém, preguntando a unos adolescentes cuál era la vereda, el camino más fácil para acceder hasta la cima. O sea, que ya estaban planeando algo para saber, para llevarles a estos dos. Y de hecho se le ve, digamos, a la última vez que se ven a Miguel y a Manuel, se le ve junto con una tercera persona que podría ser este letón, este ciudadano de Letonia, que les llevan un jeep hasta muy cerquita del cerro para ya empezar a subir. Lo que pasa, hay una hipótesis extraterrestre que la defendía Aurélio Salguar, que lo entrevisté, como dije, en el año 2000, que más o menos coincide con la de mi amigo Carlos Alberto Machado, autor de este libro A Extraña Colheita, La Extraña Cosecha, que es un libro también maravilloso que habla de muertes ufológicas en Brasil. Yo creo que de los pocos que hay, junto con el si lo acabas de sacar tú. Este sí, Cuando os UFOs Atacan, en la versión brasileña de Luces de la Muerte, señor, actualizada, UFOs Atacan, y Carlos Alberto en este libro, y él entrevista a Mario Díaz, el principal periodista que hasta su muerte, el mes pasado, Iker, lo localicé 10 días después de su muerte, su teléfono, y no pude entrevistarle, una pena. Pues le confiesan una serie de situaciones que pasó con estas personas, con estos dos electrotécnicos, y él dice lo siguiente, que posiblemente es cierto que el letón
les acompaña, sube con ellos para conducirles, porque ellos no conocían el cerro, los sitúa arriba. Había un grupo de 5 personas abajo que pertenecían al centro de Umbanda, eso es la teoría de Carlos Alberto, y que esos 5 transportan equipos electrónicos desarrollados, sí, eso es novedoso, desarrollados por Miguel y Manuel, allí en sus ciudades, en campos. Entonces ayuda a transportarlo, porque claro, tendría algún peso, lo sitúan al lado de ellos, ellos hacen algún tipo de experimento, logran el contacto con el objeto, y en ese momento ellos bajan, los 5 o 6 elementos bajan, esperan el experimento, que se funciona o no, y cuando suben ya se encuentran con los dos jóvenes muertos. Sería una terrorífica alerta ovni mortal. Exacto. ¿No? Unos técnicos muy especializados, tienen maquinaria, suben a un sitio que era frecuente de avistamientos y de la ufología brasileña activa de esa época, y el experimento acaba mal, de una forma o de otra. Lo cierto es que Mario Díaz confiesa a Carlos Machado, el periodista ese que estuvo hasta su muerte el mes pasado hablando, investigando el tema, confiesa que la policía mismo, él le orientó a la policía que fueran arriba para ver si encontraban el equipo electrónico. No se Estuvieron encontró rastreando todo, nunca se encontró. Entonces se cree que estas 5 personas pertenecientes al centro de Umbanda los recogieron el equipo para no dejar pistas de algo más, y se lo llevan. Las cápsulas posiblemente tendrían algo, a lo mejor no mortal. Según Machado, fue algo del ovni que mató, ¿no? Y por eso las huellas, ahí Pablo, ¿cómo era que contaba Jacques Vallée? Sí, Jacques Vallée vuelve, como hemos dicho, años después y hace una investigación más en profundidad y descubre que ha habido avistamientos en aquellas fechas, justo en aquel barrio, y luego una cosa que, bueno, que como has comentado antes tú respecto a los animales, había unas ciertas zonas donde encontraban los cadáveres donde no crecía la hierba, que también es un fenómeno clásico asociado al fenómeno ovni, ¿no? O sea, que hubo actividad ovni en esa zona antes de la muerte de los investigadores. Coincidiendo con las fechas, porque también la muerte de ellos tampoco está del todo establecida, pero durante aquellas fechas... Eso es muy importante, ¿verdad? Es que ahora, perdona, que se me olvidaba también, Pablo, el caso de Gracinda Barbosa, ¿no? O sea, eso es espectacular, claro, Gracinda Barbosa era una mujer que aquel día, 17 de agosto, pasaba con sus 3 hijos, tenía 2 niñas y un niño, pasaban en coche, estaba lloviendo además, y la niña llama la atención, de 7 años, llama la atención a la madre, mamá, mira lo que hay arriba. Y ven una especie de, no esfera, era en forma ovoide, un objeto ovoide muy grande de color naranja, con un halo alrededor luminoso despidiendo haces azules. En la zona del encuentro de los cuerpos. Arriba del Morro de Vintén, sí, a esa hora, y era curiosamente entre 7 y 8, allí ya de noche, 7, 8 de la noche. Y entonces avisa a la madre, la niña después al comisario Venancio Bittencourt, muy implicado en la historia, después te contaré, porque les explica, la niña hace el dibujo ante el comisario, la familia, la madre y los otros 2 niños también lo confirman, y es curioso que vi hace poco un reportaje en que esa niña ya adulta con 40 años daba una entrevista a un canal de televisión de Río de Janeiro confirmando todo aquello y repitiendo lo mismo y haciendo el mismo dibujo. Si faltaban pocos elementos, Pablo, en este caso tan difícil, la muerte de los investigadores, que puede ser una muerte evidentemente humana y planificada o realizada con la ingenuidad por parte del otro lado, ¿no? Quieren ver un ovni, van a ver un ovni y les vamos a matar y van a pagar. Y como ustedes han visto, nada es fácil en el mundo que toca la ufología, ¿no? Tenemos elementos para pensar en esa hipótesis absolutamente criminal, humana, carcelaria casi, y esa otra donde más cosas no puede haber, ¿no? Los técnicos, los aparatos, el lugar tabú, la espera, las máscaras de chumbo o plomo, las cápsulas, el experimento que sale mal, los espiritistas aguardando abajo. Bueno, a lo mejor llegamos a saber algo más en un futuro, pero lo importante ahora, compañeros, Pablo y Pablo, es que cada uno saque sus conclusiones. Hay imágenes que sé que son un poco crudas, pero son las imágenes policiales de este suceso que muchos leímos muy jóvenes, apenas en 4 líneas, e impresionaba, ¿no? Era la primera vez que veíamos que los investigadores o interesados aparecían muertos en un lugar de alta actividad ovni. Espiritismo, revelaciones a cada cual más bizarra, y al final 2 muchachos ahí en una zona prohibida, en el Morro do Vintém, que se convirtió en, digamos, estigma un poco y ejemplo de los casos más raros que casi nadie quería investigar, porque evidentemente eran muy peligrosos. Hay que decir que en Brasil, donde también muchos amigos ven este programa,
La cultura espiritista es que es incomparable, no tiene nada que ver, ¿no? Está al cabo de la calle y tiene seguro raíces en este incidente que acabó siendo un contacto mortal. Quedan ahí como... Bueno, ¿y qué habrá sido de las máscaras de plomo? Desaparecieron junto con el informe judicial. Otro misterio, 800 páginas que estaban depositadas en los tribunales de Niterói, misteriosamente desaparecen y ¿estarán en nunca algún más. sitio esas máscaras toscas y terribles de plomo? No sabemos. ¿Alguien las tiene? Como tantas cosas de la ufología brasileña, ¿no? Donde hay muerte, contacto y las piezas desaparecen, los huesos, las... En fin, seguiremos investigando. Gracias, amigos. Vamos con más cosas.